¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en la entrega El miedo a ser feliz. Primero que nada, se vuelve importante que reflexionemos qué significa ser feliz. Y ciertamente esta es una pregunta aparentemente simple, pero con una complejidad cultural, con miradas distintas respecto a aquello que es felicidad. Y de hecho, la tradición budista en general plantea que la felicidad es un reflejo de nuestro bienestar, de encontrar un propósito mediante el amor bondadoso y la compasión, y en donde tengamos la oportunidad de trascender el aferramiento al yo, el aferramiento a la identidad, mediante justamente el amor bondadoso y la compasión. Dicho todo esto, cuando se habla de felicidad, también la psicología positiva se ha enfocado en este concepto de felicidad. La autora, igual que conferencista, psicóloga Sonia Lyubomirsky, menciona que felicidad es gozo, es contentamiento, bienestar positivo, sentido de que la vida es buena, significativa y valiosa. Ahora la pregunta obligada es ¿por qué pudiéramos nosotros tener miedo a ser felices? Esto ya desde el año 2014 se ha comenzado a observar ya como un trastorno psicológico, y aunque ciertamente todavía no pertenece al DSM-MD, esto es el manual, el Diagnostics and Statistics of Mental Disease, número 5, el término miedo a la felicidad ya se le llama querofobia, y quero viene del término griego kairo, que significa gozo, regocijo, y fobia, pues todos sabemos que tiene que ver con miedo, con evitación, con renunciar por miedo a algo. Y esto significa que la querofobia, el miedo a ser feliz, tiene muchos factores y puede presentarse como aquellas personas que, coloquialmente dicho, se sabotean, evitan oportunidades de sentirse bien, y en ocasiones esto puede incidir en lo inconsciente, pero también en ocasiones puede ser consciente, como por ejemplo aquellas personas que religiosa o ideológicamente piensan: yo no puedo ser feliz porque ser feliz es pecado. Yo no puedo ser feliz porque es de mal gusto. O bien de manera un poco supersticiosa, que dicen: yo no debo ser o sentirme feliz porque desgracias suceden una vez que uno alcanza la felicidad. Es como si estuviésemos congelados, donde hay un pequeño programa en nosotros que dice: no merezco, o no quiero obtener aquello que pueda perder fácilmente. Y es por esta razón que las personas prefieren quedarse en un statu quo, quedarse estancadas, congeladas, para que de alguna manera no pierdan lo poco que ya tienen. Así que en este contexto, cuando hablamos de felicidad, vamos a tratar de reflexionar sobre cuáles son estas causas que inciden en tener miedo a la felicidad, y vamos a clasificar en aquello que es inconsciente y aquello que es consciente. En lo inconsciente, en nuestros talleres en Centro Himalaya trabajamos con
aquello que se llama la vergüenza básica, la vergüenza tóxica, que es aquello que experimentamos en lugar del amor primario, aquello que podemos llamar la referencia fundamental respecto a nuestra identidad, respecto a nuestra razón de estar vivos. Y esto, según varios estudios, incluido el trabajo de Jay Belsky, que habla que desde el vientre materno nos encontramos construyendo una identidad o una referencia. Desde esta perspectiva, cuando nosotros desde el vientre materno, desde el nacimiento y los primeros años, que son años cruciales para este ser humano, que como hemos argumentado ya en otras entregas, cuenta con varios cerebros que evolutivamente se han ido integrando al proceso de lo que significa ser un humano. Se ha ido integrando desde el tallo cerebral, el sistema, vamos a llamarle tallo cerebral o cerebro reptiliano, reptilio, al sistema límbico, una adaptación muy importante en los mamíferos, al neocórtex, que si bien animales tienen neocórtex, no con la densidad y con la importancia que tiene como un proceso evolutivo para los humanos. Y esto significa que el ser humano no nada más tiene que sentirse bien, sino que además tiene que imaginarse, simbolizarse a sí mismo con un sentido de pertenencia, con un sentido de seguridad, con un sentido de amor y fundamentalmente una mirada de existencia. Cuando carecemos de estos 4 referentes, vuelvo a repetir, seguridad, pertenencia, mirada de existencia y amor, cuando carecemos o bien pudiéramos tener en exceso alguno de los referentes, se dice que puede existir un trastorno en aquello que construimos como identidad. ¿Y por qué me refiero también cuando hay en exceso? Si se dice, por ejemplo, es importante dar seguridad a un pequeño, es importante dar amor a un pequeño, pero cuando, por ejemplo, mamá o papá o ambos no tienen significado en su vida propia más allá de tener hijos y vacían todo el amor que posiblemente no recibieron ellos mismos o no comparten como pareja, al vertir ese amor sobre este niño, él va a sentirse, cuando es en exceso y no hay causa y efecto, va a sentir que no lo merece. Cuando, si bien es importante dar seguridad, integridad al pequeño, cuando la seguridad se vuelve paranoia y está con los ojos 24 horas encima el pequeño, no se le deja salir, no se le deja hacer, es allí donde ya también en ese exceso habría, paradójicamente, una carencia de confianza, una carencia de descubrimiento de los procesos cognitivos de cada pequeño, donde también se necesitaría en este contexto espacio. Dicho todo esto, de estos 4 referentes, cuando hay carencia, ya sea en ausencia o en exceso, comenzamos de este amor primario, de esta referencia, de esta valía en donde debiéramos sentir que la vida vale la pena para vivirse, que tenemos la oportunidad de buscar la felicidad, de crear vínculos sanos, de aprovechar oportunidades laborales, económicas, profesionales. De pronto se activa ese programa desde donde dice: ¿y tú quién crees que eres? Tú no te lo mereces. Si tú crees que vas a ganar más plata,
vas a acabar en la pobreza, así que mejor mantén tu mediocre existir. O bien, aquellas personas que dicen, cómo veo películas de relaciones felices, cómo me encanta leer estos cuentos o novelas sobre relaciones y todo el tiempo sueño con tener una pareja, o incluso esta persona puede tener muchas parejas como resultado, digamos, también de la digitalización de las relaciones y los sentimientos humanos, como en términos generales Facebook o Instagram, pero ya específicamente en aplicaciones de citas como Bumble o Tinder, lo cual no necesariamente es algo malo, simplemente que se puede tener toda esta todo este ímpetu, toda esta inercia de relacionarse demasiado, pero a la hora de tratar de crear una relación o encontrarte con la posibilidad de hacer un vínculo significativo, insisto, se activa el programa y dices, yo no lo merezco. No es algo que yo merezca tener, así que es mejor estar sola, es mejor no vincularse con nadie. Y en estricto sentido, si bien se puede tener el derecho y la capacidad de afirmar me gustaría estar sola o solo, lo cual es muy respetable, lo contradictorio es que la persona todo el tiempo anhela estar con alguien, todo el tiempo quiere tener un mejor empleo y más tiempo para sí, pero cuando está la oportunidad simplemente lo sabotea, simplemente cree no merecerlo. Y es por esta razón que se vuelve importante reflexionar sobre la querofobia, quero del griego gozo, regocijo, plenitud, fobia, miedo a. Así que estos programas que generan un amor primario idealmente, pero cuando está en carencia, exceso o déficit, vamos a comenzar a construir nuestra identidad como seres amorosos o seres depresivos o seres rencorosos, seres destructivos, seres adictos, seres que no nos apreciamos. Y es con base en este desprecio que incluso de manera cultural lo hemos visto en los últimos, digámoslo así, 7 a 8 mil años de historia patriarcal, estratificada, neolítica, pudiéramos argumentar, desde donde las religiones organizadas, las instituciones, comienzan a argumentar desde el pergamino egipcio de los muertos, también los planteamientos griegos de que el humano siempre va a ser un humano que jamás va a llegar al nivel de los dioses, que va a ir nunca al cielo sino al inframundo. O bien ya la propuesta judeo-cristiano-islámica del cielo parte de esta idea de un pecado, parte de la idea de una traición, del mito bíblico de perder la gracia, ser desgraciados, perder la bendición, ¿verdad? Y que de alguna manera esta naturaleza, esta condena de los hijos de este mito, ¿verdad?, de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín mata a su hermano y el castigo es vivir en desgracia para el resto de la humanidad. Es de alguna manera, por supuesto siempre con respeto a todas las tradiciones que uno crea y siga, pero estamos aquí analizando el mito de cómo social, religiosamente, el humano construye la narrativa que es perfectamente normal ser una persona infeliz, que es
perfectamente adecuado ser una persona depresiva, frustrada, una persona que experimenta el sufrimiento, y es presuntamente algo que merecemos, que la felicidad es algo vulgar, que la felicidad es de los pecadores, que de hecho es un poco para gente burda y sin criterio. Por lo tanto, habría que ser una especie de intelectual infeliz o una especie de persona muy sensible, y por esa sensibilidad uno no se permite ser feliz. En otras palabras, que con base en las desgracias, ya sea mitonarrativas o las desgracias históricas que desafortunadamente sobran, uno no puede ser feliz. Como mencionaría Theodor Adorno, uno no puede escribir poesía después de conocer lo que sucedió en Auschwitz. Y que ciertamente es una tragedia lamentable, idealmente reprochable para toda la historia de la humanidad, como tantas también desgracias humanas perpetradas por justamente el aferramiento por la agresión a uno que se vierte en otros. Pero de cualquier manera, cuando uno por su inteligencia, entre comillas, decide ser infeliz, cuando uno no se abre a la posibilidad de saber culturalmente, saber inconscientemente, esto es consciente e inconsciente, que podamos también traer un sentido de felicidad mediante, como plantea la tradición budista, mediante el concepto de ecuanimidad, mediante el concepto de gozo, que es un elemento fundamental, mediante el concepto del amor bondadoso y el de la compasión. Que a propósito, hoy que es luna llena, se le llama en la tradición budista Vesak, en el lenguaje Pali, Vaisak en sánscrito, y en la tradición tibetana se celebra esta luna llena donde se dice que históricamente el Buda Shakyamuni, el Buda histórico que vivió del 565 al 486 antes de la era común, habría alcanzado el estado despierto en esta luna llena de mayo, ¿verdad?, a la edad de 35 años, y es en esta misma luna de mayo donde presuntamente habría también fallecido o alcanzado el parinirvana, que es una luna, digamos, esta luna Vaisak o Vesak, luna llena de mayo, por lo general cae en el mes de mayo. Es una donde hay una especial influencia positiva en nuestros actos, o de igual manera se exacerba el karma o el resultado de también acciones negativas en estos días, particularmente cuando hay eclipse de luna. Bueno, esos ya son temas un poco más complejos, que por supuesto los podemos estudiar con mucho más detalle, y todo esto también para invitarles a los diplomados y certificaciones que tenemos en Centro Himalaya con una duración de 10 módulos. Esto es a partir de septiembre. Vamos a comenzar con esta formación de psicología budista. Esta dura 10 meses. Si no, pueden tomar tanatología tibetana, que son los estudios del bien morir, con base en el libro tibetano de los muertos. O bien pueden tomar la certificación de mindfulness, la práctica de la conciencia plena, con base en el budismo y sus 9 propuestas metodológicas o 9 yanas. Y estos 3 diplomados son unos que no nada más trabajan en lo teórico, sino también en elementos prácticos, integrativos. Hacemos retiros de meditación, y por supuesto que allí, con cada módulo que tiene una duración
de 2 horas y media aproximadamente, cada clase 2 horas y media, por tanto, cada módulo 10 horas aproximadamente. A lo largo de estos 10 módulos, vamos a decir 100 horas, podemos realmente hablar con mucho detalle sobre todos estos aspectos de la psicología budista, de cómo funciona la cognición, de cómo puede dialogar perfectamente, como lo hace el Dalai Lama, el budismo con neurociencia, con física cuántica, con incluso procesos geológicos, históricos, cómo podemos trabajar incluso a nivel sociológico, psicológico, para mejorar la experiencia humana. Pero bueno, nuestro tema ahora es que estamos aterrados a ser felices. No nos merecemos ser felices. ¿Por qué siempre que estoy a punto de encontrar esa felicidad, arruino ese proyecto económico, profesional, relacional? Está el mantel puesto y de pronto renunciamos? ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir posiblemente que traicionamos a papá o a mamá o al linaje, o de pronto yo no puedo ser feliz si mis hermanos no son felices, si mamá o papá no pudieron ser felices, porque entonces posiblemente les pudiera estar traicionando. Y hay que recordar este estudio importante, que la memoria es selectiva, y mucho de lo que nosotros recordamos respecto a nuestra infancia, adolescencia, últimos 2 matrimonios o como haya sido, lo que recordamos también es selectivo, como hablamos en la entrega pasada, que lleva por título El poder de la gratitud. ¿Qué es aquello con lo que te quieres relacionar? ¿Con el terrible desenlace, enfermedad y muerte de tu ser querido, y eso es todo lo que recuerdas? ¿O bien los años previos a la enfermedad, desde donde creciste, aprendiste, compartiste, fuiste una persona muy plena en ese vínculo? ¿Con qué te quieres quedar? ¿Con el terrible desaire, deslealtad, rompimiento con tu pareja? ¿O también con los elementos que te ayudaron a crecer? Que es importante discernirlo, no tirar todo, botar todo en un cesto de basura. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que aprendiste en ese vínculo, todo lo que es gratificante, por el dolor simplemente lo envuelves y lo desechas. Y esto ciertamente muy a menudo sucede, que tendemos a repetir los mismos patrones de la relación anterior en la siguiente. ¿Por qué? Porque no aprendimos a discernir aquello que sí fue sano, gratificante, edificante, constructivo, nutritivo, y sin embargo todo se queda en forma de herida o cicatriz. Por tanto, también es esta memoria selectiva con qué decidimos quedarnos: con la depresión de papá, o la inteligencia, o el idealismo de mamá, o la resiliencia de alguno de nuestros padres, o con su entusiasmo por ciertas cosas de la vida, o nos quedamos únicamente con su alcoholismo, o nos quedamos con la codependencia de mamá o papá, como quiera que fuere. De tal manera que vemos que en esta memoria selectiva también es importante resignificar nuestro amor primario. Este amor primario es de lo cual habla el budismo mahayana, que es la necesidad implícita de todo ser sensible a ser feliz. Y no es esta felicidad meramente, como habla Martin Seligman, vulgar, de películas cómicas o de películas demasiado cursis, donde hay unas grandes risotadas, y de alguna manera es
hasta tonto presenciar ese nivel de felicidad. Pero es que no es eso felicidad, eso se llama simpleza, bobería. Pero cuando ya nos referimos a ese bienestar, nos referimos a un sentido de propósito, a un sentido de ecuanimidad e igualdad cognitiva, al menos con los demás, donde partamos de una generosidad y un amor hacia nosotros y hacia los demás, hacia donde haya también un contentamiento con lo que somos, donde haya una suficiencia, donde nos sintamos que valemos mucho, como se dice en el budismo tántrico. Se le llama el vehículo del mantra secreto al budismo tántrico, y el secreto más profundo es nuestra dignidad básica. El verdadero secreto es que ya somos seres completamente despiertos y plenos, y eso es un secreto porque los demás vivimos, como dice un texto clásico de Asanga, el Anuttara Tantra Shastra, dice: vivimos como aquel indigente que se encontró una joya muy valiosa y pensó que no tenía ningún valor, la guardó en el bolsillo y murió empobrecido. Así que tenemos todo ese potencial, esa capacidad de gestionar nuestra vida, de ser personas dignas, que nos apreciamos, que volteamos a ver hacia adentro y vemos un potencial, una claridad, un equilibrio, una felicidad o dignidad básica, como ya argumenté. Y esto no está en función de que si tenemos el cuerpo ideal, los millones de dólares mínimos para ser felices de acuerdo a el mundo exteriorizado, o de pronto que necesitemos estar como se indica en ya sea los medios de comunicación masivos o bien las redes sociales, donde ya hemos argumentado en varias entregas. Son amigos ficticios, con sonrisas ficticias, con fotos retocadas, con situaciones que no existen, en las vidas miserables de la mano que sostiene la cámara de esa persona que finge felicidad. Bueno, un poquito duro, pero ciertamente es bastante tóxico para niñas, niños, adolescentes o preadolescentes y adolescentes en general, esto que se llama el miedo de perderse algo, el fear of missing out. ¿Por qué? Porque todos aparentemente le están pasando extraordinariamente en sus redes sociales y sus vidas son miserables. Y es por esto que vemos también, aunque no me voy a desviar en el tema, un aumento en índices de suicidio desde el año 2010, como plantea la psicóloga Jean Twenge. Y ese fue el año donde ya se encontraban los teléfonos inteligentes, los teléfonos móviles inteligentes, diseminados a tal nivel, de manera tan masiva, que llegaron a manos de niñas, niños, preadolescentes, adolescentes y el resto de la población. Pero esto en momentos de tan importante fase cognitiva de relación con otros, desde donde establecemos vínculos a partir de mirar las diferencias con el otro, afirmar tu identidad y tus diferencias, con un mundo feliz de Aldous Huxley, donde todo es eminentemente fingido, al grado que ya las personas viven más en la imagen que quieren proyectar de ellos y para sus seguidores, que ni les conocen realmente quiénes son, o si se llaman como dice su perfil que se llaman, o si tienen problemas, o si tienen una enfermedad, o si necesitan algo de un amigo. Todos estos seguidores, en el mejor de los casos, van a enviar condolencias, claro está, por el foro, diciendo:
Mis bendiciones, que te vaya muy bien. Qué gusto conocerte realmente en tu página fingida. Atentamente, tu amigo fingido que te manda corazones y sonrisas fingidas. Bueno, pues hay que completar la frase. Dicho todo esto, este miedo a ser feliz, que si bien hay componentes culturales, ideológicos, desde donde no se puede ser feliz porque el mundo sufre, o incluso la tradición budista que habla como enseñanzas en su primer vehículo de 9 vehículos, habla sobre el sufrimiento. Hay que matizar porque dentro de las enseñanzas sobre el sufrimiento que hay en el budismo, hay que recordar que la tercera enseñanza sobre ese ciclo te dice eliminar, trascender ese sufrimiento mediante el despertar, mediante el liberarse del sufrimiento, y que para eso hay una metodología. En otras palabras, el budismo no hace un culto del sufrimiento, simplemente pone un termómetro en la psique y en la existencia de los seres sensibles. Así que vamos a trabajar con un acróstico, con una palabra que tenga a su vez cada inicial una idea con la que podamos fundamentar un cambio en nuestra experiencia humana de querofobia. Quero, gozo, satisfacción, del griego, fobia, temor a. Así que esta palabra es una palabra corta, es una palabra de 4 letras, y la palabra es alma, A-L-M-A, que no es que en estricto sentido el budismo hable del concepto de alma, pero en Occidente también es bonita la palabra en el sentido que te habla de esencia, como si se contuviera la esencia de algo, como se dice en sánscrito, hridaya, el corazón o la esencia de algo. Así que la esencia, en términos de nuestra felicidad, la primera letra A, tiene que ver con afirmar. Tenemos que afirmar o afirmarnos a la existencia en términos de felicidad. De hecho, cuando hablamos no del primer vehículo budista, sino a partir del 4.º vehículo, que se llama el vehículo de los tantras, y estos vehículos, Kriya, Ubaya, Yoga, Mahayoga, Anuyoga, 5 vehículos más, que se refieren al tantra budista, mencionan algo sumamente importante. Que el precepto, el voto más importante que debes de mantener es aquello llamado tu dignidad despierta. Tu dignidad le llaman dignidad vajra, le llaman la dignidad inseparable de tu despertar, de tu naturaleza de ser un Buda. ¿Y qué significa Buda? No es una persona, sino es una condición cognitiva cuando despiertas a todo tu potencial, cuando todas tus cualidades cognitivas, todas tus actividades, todos tus procesos existenciales despiertan a su mayor potencial. Eso es despertar en términos budistas. Y ese despertar es tu verdadera naturaleza, y que cuando uno de pronto afirmaría yo no valgo para nada, yo no sirvo, soy impresentable, no merezco esto o aquello, entonces estaríamos traicionando nuestra genuina condición, nuestra genuina naturaleza. Por eso se dice que el samaya, como se dice en sánscrito, el vínculo o precepto más sacro, es
tu dignidad inseparable del despertar. Ya eres una persona con toda la dignidad, con todo el despertar, con todas las cualidades, y el vivir atormentado rompería ese principio básico. Así que no podemos vivir en la sombra pensando que si reímos, que si somos felices, se va a molestar el que presuntamente creó todo. Por tanto, esta felicidad es parte esencial de tu naturaleza y también es el sendero. Se dice, si tu base es despierta, tu sendero debe ser despierto para que tu resultado sea despierto. Base, sendero, resultado. Bueno, esto se refiere a la A del acróstico alma. La primera A es afirmar, luego está la L. L tiene que ver con liberarse. ¿Liberarnos de qué? Liberarnos de patrones vivenciales, culturales, familiares, transgeneracionales, conscientes, inconscientes, de que no podemos o no merecemos ser felices. Si de pronto nos encontramos en una relación disfuncional, pero decimos, yo no merezco algo mejor, al menos no me pegan, al menos cuida también de mis hijos y colabora con ello. Y cuando decimos, yo en realidad no me veo con esa pareja en el futuro, pero no le puedo dejar ahora, allí hay un marcador de querofobia, de tener miedo a la felicidad, a la autonomía, de no afirmarnos hacia aquello que es funcional. Por tanto, liberarse no es una experiencia religiosa, hay que liberarnos de nuestras propias creencias caducas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque para que nosotros logremos abrazar la felicidad pensando y con la confianza que nos merecemos esa felicidad, esa plenitud, esa dignidad, ese propósito de vida, debemos de liberarnos. E incluso se puede hacer si de pronto papá o mamá vivieron vidas miserables, y aunque con respeto lo digo, en alcoholismo, en depresión, en adicciones, en enfermedad, podemos escribirles una carta muy amorosa diciendo, papá, mamá, yo respeto tu proceso, honro tu historia, pero permíteme hacer las cosas diferentes. No mejor que tú, porque no se trata de competir contigo, mamá, papá, simplemente diferentes. Y esa también es una forma de ir liberándonos de esas lealtades. Si de pronto una hermana o un hermano vivieron predominantemente de manera infeliz, o si tienen una terrible enfermedad, a veces porque hermanos estuvieron muy enfermos, no nos permitimos ser felices, sentimos aquello que se llama la culpa del sobreviviente o del yaciente, o la culpa del hermano o hermana o hijo sano. De tal manera que tenemos que hacer las paces, que no debemos de estar encadenados o cobijarnos con las cadenas de alguien solo para no sentir que les traicionamos. ¿Cómo se libera uno? No a punta de golpes, no a punta de reclamos, sino con base en el amor bondadoso y la compasión. Siento que no estés bien, siento que fracases en esto o en aquello, pero mi vida no la voy a detener por ello. La siguiente letra en este acróstico es la M, y la M es memoria.
La M de memoria es aquello que mencionamos hace algunos momentos, en el comienzo de esta entrega, que es la memoria selectiva. ¿Con qué decidimos quedarnos de cada relación? ¿Con lo enfermo que estuvo nuestro ser querido antes de morir? ¿Con sus muchos defectos? ¿O decidimos quedarnos con una memoria mucho más gratificante, mucho más energizante, mucho más alentadora? ¿Por qué no te quedas con momentos agradables o por qué no reinterpretas la mirada de tu vida? Como por ejemplo, si acudes a un restaurante donde acudías con aquella persona, aquella relación que tuviste hace años, ¿por qué no decir qué lindos momentos, qué bien la pasé? ¿Cuánto aprendí de la vida con esa persona? En lugar de decir, empiezan a temblar los labios, maldito, maldita, lo que fuere. Pero todo iba tan bien, ¿verdad? Todo iba tan perfecto hasta que se le ocurrió, o bien soy la peor persona porque no aprecié esa relación y ya se fue. ¿Por qué no también hacer un homenaje de tu vida? Como si hicieras, un concierto. Como si hicieras realmente una especie de requiem. Una elegía, como se dice en castellano, o eulogía, como gusten, ambas son correctas, elegía o eulogía, que es como un homenaje a un fallecido, pero tú eres ese fallecido. Así que imagina tu vida, incluso el final de tus días, como una gran composición con colores, con diferentes tonos, con sombras, con luces, con claroscuros, como se les llama, como es la vida, con vulnerabilidad, con fortaleza, pero fundamentalmente con honestidad. Desde donde en esa memoria podamos estar llenos de gratitud, podemos estar llenos de amor hacia nosotros, y ese es el último punto de este acróstico. Este acróstico termina otra vez con la letra A y es justamente el amor. El amor que puede ser, sí, puede ser amor en un contexto de eros, desde el psicoanálisis vida, o eros desde lo erótico, o puede ser un amor filia, fraternal, o pueden ser diferentes tipos de amor, pero que fundamentalmente el amor es ese néctar fecundo, esta energía que hace sinergia, como dice Daniel J. Siegel, este importante neuropsiquiatra, dice: el amor es la propiedad emergente, es lo que surge cuando entras en contacto con alguien más. Puede ser una persona, o puede ser un proyecto, o puede ser una idea, pero es esa propiedad emergente desde donde algo que no está en ti enteramente y no está en el otro enteramente, se unen y crean algo completamente distinto. Eso en esencia también es la felicidad. La propiedad emergente que surge del amor, de lo creativo, de lo constructivo, sin entrar en totalidades o peor aún totalitarismos, el bien contra el mal, mi ex contra mí, mi vida es o completamente disfuncional y soy el peor, o las demás personas que me han lastimadas son las peores. Alguien tiene que estar mal. En realidad nadie está mal. Todos estamos buscando la felicidad, pero tenemos diferentes anteojos, diferentes filtros, diferentes valores, diferentes inercias, que hasta una persona sociópata o psicópata, sin disculparla, sin hacer una apología, hasta una persona destructiva, de una forma muy disfuncional, lo que está buscando es amor, más allá de su propio
dolor y desgarramiento existencial. Así que con esto voy a cerrar esta entrega invitándoles. Empezamos la próxima semana a un taller extraordinario que se llama Maneja tu ansiedad. Todos nos encontramos en un estado de ansiedad muy profundo, un estado que puede ser una ansiedad inconsciente, puede ser una ansiedad proyectada o simplemente extrapolada, donde decimos es que me da ansiedad que llueva, me da ansiedad que el perrito se enferme, me da ansiedad que se me pegue el virus, cuando en realidad puede ser también una ansiedad mucho más profunda en nuestra memoria implícita, en nuestro inconsciente. De tal manera que este es un taller de 6 horas que se va a dar hora y media cada jueves. Empieza el jueves 3 de junio. Si estás viendo esta entrega en Spotify o YouTube o iHeartRadio o los podcasts de Apple o Google más adelante, no importa la fecha, entras a centrohimalaya.com, puedes tomar en vivo ciertamente 3, 7, 17 y 24 de junio a partir de las 6 de la tarde a 7:30 de la noche, hora de Ciudad de México. Toda la información, insisto, está en centrohimalaya.com. Allí se pueden inscribir también de manera directa, no hay que hacer 30 llamadas necesariamente. Vale mucho la pena, es una aproximación original de Centro Himalaya que integra meditación, respiración y conceptos de psicología budista para manejar la ansiedad, que parece ser es una pandemia de la cual no hay vacuna si nosotros no lo integramos de manera, llamémosla, interna. Que estén muy bien, nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.